Comenzó con la lluvia, saliva, remojo y sin urgencia. El tipo de lluvia que se deslizó en los marcos de las ventanas y suavizó la vieja madera, que hizo que el pueblo de Saint-Armir se sintiera más como un recuerdo que un lugar. La señorita Jean Marple se sentó junto a su ventana, tazas de té caliente en sus manos, observando cómo el mundo exterior se disolvía en gris. No había esperado que el teléfono llamara tan temprano, ni había esperado que la voz en el otro extremo temblara como lo hizo. Señorita Marple, era Hilda Penrose. Yo, sé que suena extraño, pero vi luz anoche. En el ático, no he mantenido velas allí desde que Rupert murió. Hubo un silencio, antes de que la señorita Marple hablara. ¿Estás segura de que era una vela? Lo vi parpadear, susurró Hilda. No era eléctrico. Y nadie tiene llaves. Ya no. Para cuando llegó la señorita Marple, el abrigo envuelto con fuerza y los zapatos elegidos no por estilo, sino por estabilidad. Las nubes acababan de comenzar a levantarse. La casa de Penrose estaba alta, pero cansada. Sus paredes de piedra, con rayas de hiedra, se encogían bajo el peso de los años. El jardín estaba cubierto de maleza. El aire sostenía el aroma de las rosas húmedas y algo más antiguo, como el papel olvidado, o los secretos que apenas comenzaban a despertarse. Hilda esperó en la puerta, su rostro pálido debajo de su abrigo oscuro. Había envejecido rápidamente en los últimos 2 años, no por enfermedad, sino por la soledad, de ese tipo que se arrastra por la noche y nunca se va por la mañana. "I know it seems small", dijo guiando a la señorita Marple por los pasillos silenciosos, "pero algo no está bien". Llegaron a la puerta del ático. No se había abierto desde el funeral de Rupert. Hilda se retrasó, las manos temblaban ligeramente. La llave solía estar en el armario de lino, detrás del tercer panel. La señorita Marple revisó. El panel estaba suelto, pero la llave se había ido. Ella presionó sus dedos contra el borde de la puerta del ático. La madera olía débilmente a humo de velas. "Alguien ha estado aquí", dijo suavemente. "Y no estaban buscando polvo". La puerta del ático cedió con el sonido del tiempo que libera su aliento. Sin gran crujido, sin grietas dramáticas, solo un suspiro. Seco, resignado. La habitación más allá olía a cera y lavanda marchita. El polvo colgaba en el aire como la memoria inestable. Había cajas propias, intactas, una vieja caña debajo de una hoja amarillenta, y en el piso, en el centro de un parche donde el polvo había sido perturbado, se encontraba un trozo de vela, su base hundida en un charco de cera enfriada. No había viento, y sin embargo, la habitación se sintió vaciada. La señorita Marple dio un paso cuidadosamente. Sus ojos no solo vieron, también leían. No tocó nada, solo notó. El aire se había roto recientemente. Alguien se había quedado aquí, alguien que recordaba cómo se sentía esta casa cuando estaba llena de música, voces. Algo cálido. ¿Rupert alguna vez vino aquí, en sus últimos años?, preguntó suavemente. Hilda sacudió la cabeza. Nunca, no desde, bueno, no desde el verano del cual hubo una discusión. Después de eso cerró el ático y nunca volvió a hablar de ello. La señorita Marple miró una vez más. Luego lo vio, justo detrás del viejo baúl. Una marca de desgaste, fresca. De un zapato tal vez, pero más ancha de lo que Rupert había sido nunca, y cerca de él una débil huella de talón, casi deliberada, casi dejada como un susurro. Al día siguiente, la voz llegó a la aldea. Un hombre había sido visto caminando por el camino del norte justo después del anochecer. Llevaba un abrigo oscuro y sin sombrero, y cuando el agente intentó detenerlo por estar en el lado equivocado de la puerta de la iglesia después de horas, simplemente miró una vez, luego siguió caminando. No habló, no respondió, y nadie lo había visto antes. La señorita Marple,
escuchando esto del aprendiz del agente mientras compraba bollos en la panadería. Dijo solo esto: no todos los extraños se notan. Algunos regresan solo para dejar algo atrás. Esa noche de vuelta en su cabaña, examinó el trozo de vela nuevamente. Su aroma, débil, pero presente. Aceite de rosa, no de Hilda, no de Rupert, pero alguien una vez lo había usado como una firma. La mañana después de que el ático había hablado en silencio, Hilda se encontró de pie al pie de su escalera, descalza, sosteniendo algo que no podía recordar haber recuperado. Era una fotografía, sin marco, sin cita, solo un borde grueso de papel de tonos marfil y el peso peculiar de los momentos nunca destinados a ser compartidos. La señorita Marple llegó antes de que el té se hubiera sumergido. Tenía un talento, no solo para llegar en el momento adecuado, sino para saber precisamente cuándo no hacer una pregunta en voz alta. Hilda le dio la fotografía sin decir una palabra. La señorita Marple la tomó suavemente, como quien levanta una página arrancada de un diario que nunca fue encontrado. Era una foto antigua, desvaída, pero lo suficientemente clara como para traicionar su verdad. Un Rupert más joven, de pie junto a un hombre que ni Hilda ni el pueblo habían nombrado jamás. El telón de fondo era inconfundible, el banco de piedra en el huerto, detrás de la casa de los Penrose, pero el detalle que más importaba, era la expresión de Rupert, no posada, no forzada, era una sonrisa que no se encontraba fácilmente en la mayoría de sus fotografías. Aquí lo había hecho. El dedo de la señorita Marple se movió lentamente hacia el otro hombre, alto, con el abrigo desabrochado. Una mano reposaba sobre el hombro de Rupert. Miró el rostro del hombre, y algo se agitó en el ático de su propia memoria, algo de los años pasados, casi enterrados, un nombre susurrado durante un bautizo, un recital musical al que asistió alguien que no pertenecía. Esto fue tomado en la primavera de 1928, murmuró. La voz de Hilda se quebró. ¿Cómo podrías saber eso? Por las rosas, dijo la señorita Marple suavemente. Ese arbusto detrás de ellos solo floreció una vez, y nunca más. Más tarde ese día, mientras el cielo se cernía en esa extraña luz intermedia antes de una tormenta, la señorita Marple hizo una visita tranquila al archivo de la Sociedad Histórica en Maine y Zarza. Los registros eran demasiado delgados para una familia tan arraigada como los Penrose, pero ella encontró el borde de algo, una nota de libro mayor, un recorte de periódico, una fotografía, desvaída, pero familiar. Hugh Darrington, un maestro, un pianista, desaparecido en sin cuerpo, sin resolución, pero ahora inesperadamente, una reaparición, en una foto que no debería haber sobrevivido, en una casa que no debería recordar, y en una sonrisa que Rupert Penrose nunca había usado para nadie más. La señorita Marple regresó a casa al anochecer, se sentó en su salón, la fotografía en su regazo, y pensó en todas las formas en que el amor había aprendido a esconderse, a veces en áticos, a veces en silencio, y a veces contra las reglas del mundo, en una fotografía que recordaba cuando las personas estaban más vivas. Ella colocó la foto dentro de su libro mayor de cosas sin resolver, y luego, esperó, porque algunas verdades no gritan, susurran. Fue Hilda quien lo encontró, o, más bien, afirmó que simplemente estaba desempolvando el salón, cuando el borde de algo áspero atrapó su té. El jarrón azul se había mantenido en ese manto desde el día de su boda, un regalo de la tía abuela de Rupert, que lo había importado desde Viena, y hablaba de él más a menudo de lo que nunca habló de afecto. Solo había tenido narcisos artificiales desde Nadie lo movía. Por eso, cuando levantó el jarrón por primera vez en décadas, el papel doblado debajo de él parecía no descubierto, sino descubierto al fin. Ella sostuvo la carta en manos temblorosas. El sobre era frágil con la edad, su aleta sellada pero sin pegar.
sin sello, sin dirección, solo un monograma en la parte delantera. Hippea, sus propias iniciales, en la mano formal de Rupert. Ella no lo abrió ella misma. La señorita Marple llegó a la mitad de las... El fuego se había encendido, aunque el clima aún no estaba frío, y las sombras en las esquinas de la habitación ya habían comenzado a estirarse, con esa certeza lenta y rasgadora que solo se encuentra en casas donde la verdad está comenzando a aumentar. La carta en el interior estaba fechada en 1000. La tinta se había desvanecido al color de las contusiones viejas. La letra era de Rupert, aunque las líneas temblaban con dudas que nunca había conocido en él. Se abrirá solo si el pasado insiste. Comenzó. Hablaba en un lenguaje con cuidado, pero dolorido de Hugh Darlington. No por su nombre, nunca por su nombre. Lo llamó mi sombra, mi espejo, el eco que me dijeron que silenciara. We were young, and the world unforgiving. We was made to choose between inheritance and honesty, between a future on paper and a truth no one would print. Se fue, no con ira sino con miedo. Por mí, nunca lo volví a ver, solo una vez, en una carta a la que nunca respondí. He mantenido esta habitación en caso de que alguna vez regresara. Una esperanza tonta tal vez, pero me hizo sentir menos cobarde. Y luego, cerca del final, una línea que golpeó a Hilda tan bruscamente que no pudo terminar de leerla ella misma. Eras mi paz, Hilda, pero él era mi verdad. El silencio que siguió en la habitación no fue incómodo. Era reverente, como un servicio celebrado para alguien, nunca enterrado. La señorita Marple, con una gentileza que no venía de la lástima, sino de la comprensión, dobló la carta nuevamente y la colocó sobre la mesa entre ella. Hilda miró el jarrón azul. Sospeché, dijo al fin, pero no pregunté. Pensé que tal vez había soñado la forma en que solía ver la ventana del ático por la noche. Me dije que estaba imaginando la música, esa extraña melodía que nunca tocó en público. La señorita Marple no respondió. Algunas admisiones no requerían testigos, solo espacio. Más tarde, cuando Hilda fue a buscar más té, la señorita Marple permaneció sola con el fuego. La carta todavía estaba sentada allí, sin vigilancia. Pero ella no la volvió a leer. Había aprendido lo que necesitaba saber. Un hombre había amado, había perdido, y construyó su vida en un compromiso. Una mujer había vivido junto a ese hombre, a mitad de ciega no por mentiras, sino por el silencio que se encuentra invitando. Y en un jarrón azul, lleno de flores falsas, la verdad había esperado, no para florecer, sino para ser notada. Fue la señora Weatherby, maestra competida, observadora de aves aficionada, y cronista involuntaria de las rarezas más tranquilas del pueblo, quien habló por primera vez del hombre. Ella no había podido dormir, como a menudo sucedía durante las lunas llenas, y había llevado sus vasos de ópera a la ventana, con la esperanza de ver la lechuza que a veces se asentaba cerca del tejo del cementerio. Pero lo que vio en su lugar, después de la medianoche, fue una figura caminando descalza a través del jardín de Penrose, camino del Den, sin abrigo, sin sombrero. No había sonido, excepto el silencio de sus pasos en las piedras de la bandera. No pertenecía a la calle, dijo a la señorita Marple a la mañana siguiente, sobre el pastel de semillas y el té. No se movía como nadie que haya visto. Fue cuidadoso, no astuto, como si él conociera la casa, y ya no lo conocía. La señorita Marple preguntó si ella había visto su rostro. La señora Weatherby sacudió la cabeza, se mantuvo en las sombras, pero se movía como alguien que había venido no a tomar, sino a recordar. El suelo todavía estaba húmedo por las recientes lluvias, y la señorita Marple, con una precisión tranquila, caminó por el borde exterior del jardín de Penrose. Esa tarde, la mayor parte del camino estaba limpia, pero justo al lado del enrejado de rosas, quedaba una huella individual, desnuda, clara, y pequeña para un hombre. Se arrodilló suavemente junto a ella, sus dedos rozando sus bordes. Quien había venido, no había quedado.
De vuelta en su sala, la señorita Marple abrió el banco del piano. La partitura estaba intacta, pero escondida debajo estaba la fotografía que había visto una vez antes. Rupert y Hugh, uno al lado del otro, en la costa. El viento del mar en el cabello, las chaquetas a juego aún no ablandadas por el tiempo, y ahora se había escrito una fecha en la parte posterior, en tinta que aún no se había secado. Ella no le mostró esto a Hilda, aún no. Esa noche, se sentó junto a su ventana más de lo habitual. La luz del ático permaneció oscura. Las rosas no se balancearon, pero algo había cambiado. No era un inquietante. No exactamente. Más bien, el aire había cambiado, como si el dolor hubiera recorrido el lugar, descalzo y tranquilo, y dejado una parte de sí mismo. Ella no habló de la huella a nadie más, pero por la mañana, volvió a encontrar el relicario. Se había colocado en los escalones posteriores, limpiado, abierto. Dentro, una fotografía, la misma que antes, pero ahora escondido detrás de ella, una violeta prensada, aplanada, descolorida, pálida. Pero, inconfundiblemente reciente, el hombre había regresado, pensó la señorita Marple, no por venganza, ni siquiera por respuestas, solo para recordar, solo para decir adiós. El piano de Rupert Penrose no se había tocado en más de 2 décadas. Sus teclas, una vez de marfil pulido, ahora llevaban un suave tinte amarillo. La página que se mostraba permanecía en silencio, sin drama. La ama de llaves, la señora Dalrymple, rara vez entraba al salón, a menos que fuera para desempolvar. Pero esa mañana, justo antes del desayuno, se detuvo fuera de la puerta. Había habido música, una melodía lenta, vacilante, triste. Como alguien que intenta recordar cómo tocar o cómo sentir. Pero cuando entró, la habitación estaba vacía, no había partituras abiertas, el banco del piano no se había movido, solo la leve resonancia de la nota final permanecía en el aire, como el aroma de un perfume antiguo. Más tarde ese día, cuando llegó la señorita Marple, no pidió té, simplemente caminó hacia el piano, levantó la tapa y colocó sus dedos suavemente sobre las teclas. El sonido que surgió fue débil, quebradizo, unas pocas notas de un vals medio olvidado, uno que había escuchado a Rupert tocar muchos años atrás, en una tarde de verano, mucho antes de la guerra, mucho antes de que el silencio se convirtiera en el idioma dominante de la casa. Hugh lo compuso, dijo, más para sí misma que para nadie. El verano de creían que nadie los escuchaba practicar en el salón de la capilla. Pero la música es como el amor, hace eco, sea invitado o no. Hilda Penrose se paró cerca de la chimenea, su expresión ilegible. Sabía de él, dijo al fin. Pero Rupert nunca dijo su nombre. La señorita Marple asintió. Algunos nombres no se borran, simplemente, se dobló. De su bolso sacó la carta, aquella hallada tras el jarrón, escrita por Rupert pero nunca enviada. Se la entregó a Hilda sin decir palabra. La viuda la desplegó lentamente. Sus ojos se movieron por la página con la estabilidad deliberada de alguien que enfrenta una versión de la verdad que siempre sospechó, pero nunca tuvo certeza. No lloró. En cambio levantó la vista y preguntó, ¿crees que alguna vez me amó? Creo que lo intentó, respondió suavemente la señorita Marple. Pero intentar no es lo mismo que elegir. La habitación volvió a quedarse en silencio, pero no dolorosamente. Era el tipo de quietud que sigue a una confesión. No fuerte, no purificadora, pero necesaria. Un silencio que permitió que el peso de todas las cosas no dichas se asentara, donde pertenecían. Afuera el viento se había calmado. Los lirios del jardín trasero se erguían, sus pálidas cabezas inclinadas como si fueran testigos tranquilos. En algún lugar detrás de la casa un pájaro cantó una melodía corta y triste. Terminó abruptamente, y el mundo reanudó su silencio.
y justo antes de que la señorita Marple se marchara, miró una vez más al piano. El relicario ahora descansaba sobre él, exactamente centrado, su cierre ligeramente abierto. La foto en el interior permanecía sin cambios, pero a su lado, una página doblada de partituras, en blanco, excepto por el título para D. Los lirios siempre habían crecido con más fuerza cerca del set. El resto del jardín había caído en una negligencia educada, arrastrándose donde le placía. Las rosas florecían tarde, y de forma desigual, pero esa esquina permanecía extrañamente intacta, como si alguien la hubiera estado cuidando en silencio, durante años. La señorita Marple se quedó allí, justo después del amanecer, sus guantes húmedos por el rocío, su respiración atrapada en el aire frío de la primera luz. El reloj de sol no tenía inscripción, solo una placa de metal lisa, apuntando a horas que habían dejado de importar hacía mucho tiempo. Sin embargo, debajo de ella, la tierra se había asentado extrañamente, no reciente, pero no natural, una vieja perturbación, disfrazada por el tiempo. Se inclinó suavemente, y presionó su palma contra el suelo. Estaba seco, firme, pero no natural. Una vez, había habido una caja enterrada allí, alguien la había removido. O quizás, nunca pensó que debía permanecer oculta. Y entonces, lo vi, medio escondida, bajo la cabeza caída de un lirio, una pequeña lata oxidada, sin cerradura, sin marcas, solo silencio. En su interior había 2 anillos, uno de oro grabado débilmente con las iniciales, RP, el otro, una simple banda de peltre, y una única fotografía amarillenta. Mostraba a Rupert y Hugh, de pie uno junto al otro, en un acantilado costero, el viento en el cabello, los ojos entrecerrados ante un sol, que parecía demasiado grande para el marco. No había distancia entre ellos. Aún no se requerían secretos. Plegado al lado había una hoja de papel, ni carta ni testamento. Algo intermedio. No dirigida, no firmada, solo escrita. Lo intenté, comenzaba. Ser lo que se necesitaba. Silenciar lo que no estaba permitido. Pero el amor, no se bloquea. La señorita Marple lo sostuvo en su regazo durante mucho tiempo esa tarde, sentada en su jardín, con su chal tirado, la tetera olvidada. Cuando finalmente se levantó, no caminó hacia la casa de los Penrose, sino hacia la vicaría. Le pidió al reverendo que abriera los registros, no por un matrimonio, sino por el recuerdo. Algo oficial, algo real. Más tarde esa noche, cuando el sol se inclinó detrás del seto, la señorita Marple regresó a Hilda, con la caja. Al principio no dijo nada. Solo la colocó cuidadosamente sobre la mesa del salón, y esperó. Hilda levantó los anillos primero. Sus dedos temblaban, no por sorpresa sino por reconocimiento. Siempre había sospechado que su lugar en la vida de Rupert estaba moldeado más por la estructura que por la devoción. Pero ahora sabía que no había sido abandonada. Solo, había sido elegida en segundo lugar. Supongo, susurró, que hizo lo mejor que pudo. No, respondió suavemente la señorita Marple. Hizo lo que pensó que debía hacer. Afuera la primera brisa de la noche susurró las cortinas. En algún lugar del jardín, un pájaro llamó una vez, y luego se calmó. Esa noche una vela se encendió en el ático una vez, no para invocar, no para inquietar, sino, para recordar, y la ventana del ático, siempre demasiado cerca para engancharse, se abrió ligeramente con el viento, como un aliento, finalmente exhalado tras décadas de silencio. El ático siempre había estado frío, pero esa noche se sentía menos como vacío, y más como memoria. Hilda Penrose había encendido una vela, no por ritual, sino por instinto, un viejo movimiento recordado de otra vida. La llama parpadeó en silencio, cerca de la ventana. Largas sombras se proyectaban sobre los baúles nunca desempacados, y los libros nunca abiertos. En la pared lejana, el polvo se había despejado con la forma de un marco, donde el retrato de Rupert una vez colgó.
Se había retirado hace meses, aunque Hilda no podía recordar cuándo, o por. La señorita Marple regresó justo después del anochecer. Ella no tocó. Algunas puertas, una vez abiertas por la verdad, nunca más se cierran completamente. Hilda la recibió en silencio, los ojos cansados, pero más claros ahora, como si el dolor finalmente se hubiera sentado a su lado en lugar de pararse en su camino. No hablaron al principio, no había necesidad. En cambio la señorita Marple colocó suavemente un artículo nuevo en la repisa, una carta que acababa de recibir esa misma mañana. Matasellada en Brighton, la escritura a mano era inestable, pero inconfundiblemente vieja. Vi la vela, decía, y supe que se había ido. Dejé el relicario en la ventana para que alguien lo recordara. Pensé que tal vez el tiempo había suavizado las cosas. Pero la casa no me conocía, y tal vez nunca lo hará. Dígale que no quise hacer daño, solo vine a recordar. H.D. Hilda miró la nota largo rato. Él estaba aquí, entonces, dijo finalmente. No era una pregunta, solo un espacio para que la verdad pudiera respirar. Después de todos estos años, la señorita Marple asintió. No vino a despertar problemas sino a resolver algo que había quedado inacabado. Hilda miró alrededor de la habitación. La vela parpadeante, la cortina a medio correr, la pequeña caja de lata todavía descansando cerca del hogar. Él era amable, susurró. Rupert, en silencio. Creo que amaba a Hugh en la forma en que sabía cómo, y me amaba de la manera que pensaba que debía. Eso dijo la señorita Marple. No era lo mismo, pero quizá, no menos real. Hubo silencio de nuevo. No incómodo, no pesado, solo tranquilo. El tipo de quietud que sigue cuando la verdad se ha dicho, no en voz alta, pero sí con suficiente claridad como para cambiar algo para siempre. Más tarde esa noche la vela se consumió. Hilda no la apagó. La dejó morir por sí sola, como si le diera permiso al pasado, para descansar. Fuera, en el jardín cubierto de vegetación, un pájaro cantó 2 veces. Luego, silencio. Y en la ventana del ático, el viento empujó el panel una vez más, sacudiéndolo suavemente como un aliento demasiado viejo para continuar, pero demasiado sagrado para ignorar. En algún lugar, más allá del pueblo, un hombre caminó solo, hacia una costa donde los recuerdos esperaban, como piedras a lo largo de la marea. No llevaba carga ahora, sin fotografías, sin notas, solo silencio, llevado suavemente en el bolsillo de su abrigo. La señorita Marple no regresó a su cabaña inmediatamente esa noche. En cambio caminó con pasos medidos por los sinuosos senderos de Saint-Mermier, su chal recogido, no por el frío de la brisa sino por algo mucho mayor, algo que siempre había reconocido, el momento en que la verdad por fin, emerge. El pueblo estaba tranquilo, no de luto, sino en ese silencio que se produce cuando se ha dicho en voz alta, algo sagrado. Las lámparas de gas parpadeaban suavemente, su brillo ámbar lanzaba sombras largas, que caían como dedos extendidos hacia las cosas medio recordadas. Al borde del cementerio, se detuvo. La capilla de San Edmund se alzaba en silueta. Las piedras cubiertas de musgo en su base atrapaban la última luz. El campanario se erguía sobre ella, ahora en silencio, pero como si también fuera testigo de los secretos, una vez sellados por el suelo, y el silencio. La señorita Marple se apoyó suavemente contra la puerta de hierro, dejando que sus dedos descansaran sobre el metal frío. Un nombre grabado en la piedra a su lado captó su atención, desvanecido, hinchado, reclamado por el líquen, olvidado por la mayoría, pero no, por ella. Desde el borde lejano del pueblo, el antiguo reloj de la estación marcó las 10. El sonido no se propagó tanto como se asentó, como una nota golpeada y dejada para resonar en madera, hueso y memoria. Se quedó allí un momento más, escuchando,
No la hora, sino el silencio que le siguió, porque el silencio siempre fue más honesto. A la mañana siguiente, la señorita Marple regresó a la casa de los Penrose, no con preguntas, no con insinuaciones, sino con un paquete entre las manos. Estaba envuelto en papel marrón suave, y atado con una cinta violeta. La cinta había pertenecido a un ramo encontrado hace años, prensado en un libro de poesía en el estudio de Rupert. Recordaba el aroma del papel mientras lo envolvía, sabroso, y con un débil olor a humo. Hilda abrió la puerta a ella misma. Aún vestía colores apagados, aunque los bordes de su velo de luto ya no estaban tan firmemente sujetos como antes. Aceptó el paquete con una expresión cautelosa, y llevó a la señorita Marple al salón. El té estaba servido, aunque ninguna de las dos parecía ansiosa por verterlo. En silencio, Hilda abrió el paquete. En su interior se encontraba un pequeño cuaderno de bocetos de cuero. Los bordes estaban ligeramente deformados por el paso del tiempo. El lomo agrietado en algunos lugares, pero las páginas estaban sorprendentemente bien conservadas. La mayoría estaban en blanco. Curiosamente, Rupert había sido conocido por llenar sus cuadernos hasta las esquinas, con cuidadosas líneas de tinta y grafito manchado. Pero este tenía solo unas pocas piezas. La última página, sin embargo, no estaba en blanco. Allí, dibujado con lápiz en una mano suave, apenas terminada, pero inequívocamente íntima, había un retrato de dos hombres bajo un árbol azotado por el viento, sentados en un banco, con vista a un acantilado. Uno miraba hacia el horizonte, los hombros cuadrados, pero distantes. El otro, ligeramente girado hacia él, lo observaba con una ternura tranquila. El dibujo carecía de pulido. Algunas partes de la costa estaban desvanecidas, los contornos sin terminar. Pero la emoción era completa, innegable. Nunca me mostró esto, susurró Hilda, los dedos temblando justo por encima del papel. No, dijo la señorita Marple suavemente. Puede que nunca lo haya hecho, pero lo guardó. Eso nos dice algo. La habitación contuvo el aliento. Afuera una alondra cantó una vez, y luego voló. Creo que tenía miedo, murmuró Hilda, la voz tan baja que casi volvía al silencio. No solo del escándalo, sino de lastimarme. Y sin embargo, me lastimó más al no decir nada. La señorita Marple asintió. La ausencia de palabras puede resonar más que la verdad más dura. Hubo una larga pausa, llena del crujido de la casa, paredes que habían escuchado cosas, vivido cosas, cargado cosas. Hilda se volvió hacia ella. ¿Crees que él me amaba? La señorita Marple consideró su respuesta con cuidado. Creo que lo intentó, y a veces el amor no fracasa por malicia, sino porque fue construido sobre un terreno ya reclamado por otra raíz. Hilda cerró el libro lentamente. Su mano descansaba sobre la cubierta, como si pudiera cerrar una carta que nunca fue enviada. Estaba mirando la ventana del ático, dijo al fin, cada noche como si esperara que alguien regresara. La señorita Marple murmuró suavemente. No estaba vigilando a alguien. Estaba esperando perdonarse a sí mismo, pero esperó demasiado. Más tarde ese día, el pueblo vio a Hilda Penrose caminando por el mercado sin su velo de luto. Llevaba un chal de ciruela pálido, aún sombrío pero ya no ensombrecido. Hizo una pausa para hablar con el panadero, con el bibliotecario, incluso con la vieja señora Lavary, que durante mucho tiempo había sospechado que algo no se decía en la casa de los Penrose. Hilda sonrió, no de forma brillante, sino con esa suave y conocida sonrisa de una mujer que había comenzado, por fin, a vivir junto a la verdad en lugar de debajo de ella. Esa noche la señorita Marple se sentó en su sillón de cabaña, el cuaderno de bocetos cuidadosamente colocado junto a su canasta de té. Se había servido una segunda taza de té,
aunque rara vez bebía dos. Afuera la brisa agitaba la lavanda en su jardín, y el olor a lluvia lejana colgaba débilmente en el aire. Abrió su diario, y escribió solo una oración. Algunos amores no son olvidados porque nunca fueron vividos por completo. No perduran por lo que fueron, sino por lo que quedó sin hacer. Y luego cerró el libro, dobló las manos en su regazo, y dejó que el fuego creciera en paz. Los días que siguieron fueron más silenciosos, pero no por falta de memoria. En Mary Mead, la tranquilidad no era un vacío, era una forma de digestión, una manera en que el pueblo absorbía y enterraba sus revelaciones, como la lluvia que se filtra en tierra seca. Las conversaciones reanudaron sus ritmos familiares, las campanas de las tiendas sonaron, los setos fueron recortados, y la vida con todas sus capas comunes, metió la reciente verdad debajo de sus cuerdas de delantal, pero la señorita Marpley no olvidó, nunca lo había hecho. Un lunes por la mañana, recibió una carta, estaba sellada de forma sencilla, el papel ligeramente arrugado en los bordes, sin dirección de devolución, solo su nombre, en una mano cuidadosa. La abrió por la ventana del jardín, mientras la tetera cantaba detrás de ella. Querida señorita Marpley, salí del banco antes del amanecer. Pensé que me sentaría en el dolor, pero en cambio, me pareció tranquilo. No es paz. Aún no, pero tranquilo. Creo que es porque usted nos vio, no como escándalo, ni como tristeza, sino simplemente, como lo que éramos inacabado. Gracias por traer luz, sin demanda. Algunas historias no son rescatadas, algunas, solo son reconocidas. Y eso, es suficiente. Estoy tomando el tren a Cornwall. Hay una pensión allí, cerca de los acantilados. Puede que me quede, o puede que no. Llevo ambos anillos ahora. Creo que, son más ligeros juntos. Suyo. La señorita Marpley colocó la carta entre las páginas de Middlemarch, una novela sobre elecciones, y el peso que llevan, y se sirvió el té en su taza de porcelana más delgada. Al final de la tarde visitó la capilla, no por adoración, sino, para sentarse. Ahora había una placa modesta debajo de la ventana del pasillo este, tallada en un guión simple, para los que esperaron, sin nombres, sin fechas, solo, el peso de la implicación. Se quedó de pie un momento más de lo necesario, sin rezar, solo, reconociendo. Afuera el mundo se había entregado por completo a la primavera. Los lirios en su jardín estaban abiertos, sus pétalos blancos temblaban en la brisa, como papel delgado antes de una llama. Las rosas, aún no florecidas, prometían otro ciclo. El tiempo avanzaba nuevamente, no de forma dramática, sino, constante, un pulso redescubierto. Esa noche en su salón, la señorita Marpley encendió una vela, no porque temiera la oscuridad, sino porque respetaba lo que la luz podía revelar. Miró las notas del caso extendidas ante ella, el relicario, los bocetos iniciales que nunca fueron dichas en voz alta. No hubo juicio por asesinato, no hubo un gran arresto, solo vidas realineadas, como hilos dispersos, enhebrados suavemente a través de la aguja una vez más. La verdad, reflexionó, no siempre exige justicia, a veces solo necesita ser presenciada. Entrar en una habitación, nombrar un silencio, abrir una puerta una vez cerrada por vergüenza, al viento, y tal vez, en eso, había gracia. La señorita Marpley sonrió débilmente, levantó su taza, y susurró a nadie en particular. Esperaron y alguien recordó. Luego dobló el caso. Habría otros, pero este hilo, ha sido cosido, y se sostuvo.